Bueno, el tema que hoy me toca exponer es el de la contribución que puede hacer la lingüística a una teoría de la traducción. Este tema es un poco difícil de exponer a veces porque hay muchos tipos de contribución que podríamos discutir aquí, pero requieren de un cierto trasfondo en lingüística y es un trasfondo que no les puedo dar en una hora. Entonces tengo que omitir muchas de las contribuciones más importantes. Pero vamos a ver algunas contribuciones que sí puede hacer la lingüística y que les dará una idea más o menos del papel de la lingüística. Hay montones de subdisciplinas. La lingüística es un campo vastísimo y hay muchísimas subdisciplinas. Y es demasiado grande para que un solo lingüista lo abarque todo. Entonces uno va escogiendo los campos que más le interesan y se especializan, pues. Algunas de estas ramas o subdisciplinas tienen que ver con los diferentes niveles del lenguaje, empezando por el nivel más menudo, diríamos la fonología, que es el estudio de los sistemas de sonidos de las lenguas. Tiene que ver con la forma en que los sonidos interactúan cuando están contiguos. Por ejemplo, el hecho de que en español ninguna palabra puede empezar con S más otra consonante es una regla fonológica. Por eso, por ejemplo, el hispanohablante cuando dice algo como sport tiende a decir sport, ¿verdad? Porque tiene que poner ahí una vocal. Bueno, los fonólogos estudian eso. Sigue la morfología, que es el estudio de la formación de palabras en diferentes lenguas. Por ejemplo, hay lenguas que usan solo prefijos o solo sufijos, o hay lenguas que usan tanto prefijos como sufijos, como el castellano. Hay lenguas como el quichua que casi no toman prefijos, pero son capaces de amontonar 6, 7 y 8 sufijos al final de una palabra sin ningún problema. Entonces, los morfólogos estudian eso, la formación de las palabras. Luego, la sintaxis, ustedes sabrán, es el estudio de la estructura de las oraciones. ¿Cómo se construyen las oraciones? ¿Qué tipo de oraciones hay en una lengua? ¿Cómo se hace la coordinación, la subordinación, etcétera? Y hay mucha variedad de una lengua a otra en esos detallitos. La semántica estudia el significado, tanto a nivel de palabras como a nivel de oraciones completas. Esos son los niveles básicos del lenguaje humano y cada uno constituye una subdisciplina dentro de la lingüística. Hay un montón de ramas más que no tienen que ver tanto con los niveles del lenguaje como con diferentes perspectivas. Por ejemplo, la tipología es un área que a mí me fascina particularmente. La tipología clasifica las lenguas de acuerdo con ciertas afinidades estructurales. Por ejemplo, todas las lenguas que hacen tal y cual cosa son de esa tipología. La tipología es interesante no solo porque es interesante, sino porque al saber una cosa acerca de una lengua, esa cosa nos puede indicar otro montón de cosas más. Vamos a ver hoy un poco de tipología básica más adelante. La sociolingüística estudia el uso del lenguaje inmerso en un contexto social. Les interesa especialmente a los sociolingüistas estudiar la forma en que la variación social se refleja en el lenguaje. Por ejemplo, estudian mucho el lenguaje de diferentes clases sociales para ver cómo difieren, cómo hablan los de un nivel social en comparación con los de otro,
o cómo hablan, por ejemplo, los de una generación en comparación con los de otra generación. O comparan el lenguaje de las mujeres con el de los hombres, por ejemplo. La psicolingüística es otra subdisciplina. El psicolingüista estudia, por ejemplo, la forma en que los seres humanos o las estrategias que usamos para procesar la información que se nos comunica lingüísticamente. ¿Cómo procesamos esa información? Hace algún tiempo llevé a mi familia a comer comida china aquí en Costa Rica, aquí en San José. Y le pregunté a mi hijo que si quería comerse un arroz chino. Ahora, eso es una pregunta tipo sí o no. Pero en lugar de sí o no, me dijo, no me gustan las verduras. Bueno, yo no le había preguntado eso. Yo le pregunté que si quería comerse un arroz chino y me sale con eso, ¿verdad? Bueno, a pesar de que lingüísticamente eso no parece una respuesta a mi pregunta, pragmáticamente sí lo es. Mi hijo estaba pensando, bueno, yo conozco a mi padre, él conoce la comida china, él sabe que el arroz chino lleva verduras. Si yo le recuerdo que no me gustan las verduras, entonces él podrá inferir que no quiero comer eso. Y recientemente nos hemos dado cuenta de lo tremendamente inferencial que es la comunicación a través del lenguaje. Comunicamos cosas que no decimos y entendemos cosas que no oímos. Si invitamos a la señora a comer fuera y nos dice, ay, no me siento bien, no nos ha dicho que no, tampoco que sí, pero nosotros inferimos de lo que nos ha dicho que prefieren no salir a comer hoy. Y el lenguaje es tremendamente inferencial y para poder entendernos inferencialmente es crucial que compartamos muchísimo contexto. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, si yo no hubiera conocido el arroz chino, entonces su respuesta no me hubiera comunicado nada. Entonces, la eficacia de su respuesta dependía de que él y yo compartiéramos ese contexto. El arroz chino lleva verduras. Cuando estamos hablando con alguien que nos es muy cercano, recurrimos mucho más a la inferencia. Por ejemplo, un esposo llega a la casa y su esposa le pregunta, ¿le preguntaste? Sí. ¿Qué dijo? Que no. ¿Verdad? Solo ellos saben que están hablando de si él le preguntó al jefe si le daría un aumento, el jefe dijo que no, ¿verdad? Un tercero ahí no hubiera entendido mayor cosa. Cuando estamos hablando con gente muy diferente de nosotros, con la que no compartimos contextos, entonces necesariamente recurrimos a la inferencia muchísimo menos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con indígenas guatemaltecos, si yo hubiera dicho, por ejemplo, bueno, Rodríguez se jaló otra torta, no me entenderían. Pero aquí en Costa Rica, si dijera eso, es probable que entiendan que estoy hablando del presidente del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el caso de la Biblia? En el caso de la Biblia estamos hablando de un documento que se escribió hace 2000 a 3 o 4000 años. Entonces nosotros no compartimos mucho contexto con ellos. No somos hebreos antiguos, ni somos tampoco hebreos helenizados del primer siglo. Entonces, muchas veces nos encontramos con pasajes que simplemente no tienen pies ni cabeza, no entendemos nada, o nos parecen imposibles. Probablemente lo que sucede en estos casos es que no disponemos del contexto común con ellos para poder entender bien lo que están diciendo. Ese es el dilema del traductor, ¿verdad? Toma un mensaje dirigido a un público específico y ahora tiene que destinarlo a otro público diferente
que pertenece a otra cultura, tal vez a otra época incluso. Entonces, el traductor tiene la misma responsabilidad que tenía el autor original, hacer que su público entienda este mensaje. Ahora el traductor tiene que hacer lo mismo, pero con un público que no podrá hacer las mismas inferencias que el público original. Entonces eso obliga al traductor a hacer ajustes en el texto para asegurarse de que su nuevo público también pueda entenderlo. Veremos otro aspecto de la pragmática un poco más adelante. Actualmente hay dos acercamientos a la lingüística, o hay una división teórica que divide a los lingüistas modernos. Desde el año 50, no sé si ustedes habrán oído hablar de Noam Chomsky. Noam Chomsky es el lingüista más famoso de este siglo. Y fundó una lingüística nueva en los años 50 que sigue muy en boga hoy en día. Chomsky tenía el objetivo o el deseo de convertir la lingüística en una ciencia dura, prácticamente como la física o la biología. La tecnificó muchísimo y hay una serie de presuposiciones que subyacen a la teoría de Chomsky. Una de ellas es que nosotros heredamos genéticamente el lenguaje. Es decir, el lenguaje nos llega con el genoma humano. Una segunda presuposición es que las lenguas todas se parecen en lo esencial. Las lenguas todas comparten una misma estructura semántica. Incluso sintácticamente se parecen mucho a nivel subyacente, si no superficial. Lo que se puede decir en lengua A, se puede decir en lengua B, sin ningún problema. Hay otro grupo de lingüistas que podríamos llamar relativistas. Los relativistas suponen más bien que las lenguas humanas pueden diferir mucho más de lo que suponen los universalistas. Los universalistas además suponen que las diferencias entre las lenguas no tienen interés científico, que precisamente en esas diferencias podemos ver diferencias culturales, diferencias en la percepción de un pueblo, del mundo que lo rodea, etc. Los relativistas suponen que hay más o menos entre 60 y 100 conceptos muy sencillos que son universales y los demás no lo son. Esos conceptos universales serían como yo, tú, otros, nosotros, querer, no querer, saber, no saber, sentir, cosas así sumamente básicas. Pero ya cuando se trata de conceptos más complejos, por ejemplo, verbos como averiguar o verbos como extrañar, ya esos conceptos no serían universales, sino que serían de culturas específicas. Entonces, por un lado tenemos un grupo de lingüistas que suponen que las lenguas casi todas son iguales, y por otro un grupo de lingüistas que suponen que las lenguas son muy diferentes entre sí y que la única restricción a esa diferencia son las diferencias de cultura posibles, ¿verdad? Yo empecé como chomskiano, enseñé lingüística chomskiana en la Universidad de Costa Rica durante muchos años, pero después me convertí y ahora soy un relativista converso y ahora soy feliz. Yo creo que si estamos hablando de las contribuciones que puede hacer una teoría, la lingüística a una teoría de la traducción, tiene mucho más que ofrecernos una teoría que supone que las lenguas pueden ser muy diferentes unas de otras, que una teoría que supone que no. Sí, las lenguas todas son casi iguales, si tienen una misma estructura semántica y sintáctica, etc. Entonces la traducción debe ser bastante fácil y me consta que no lo es. Nunca he hablado con ningún traductor, máxime con traductores que trabajan con lenguas muy, muy distantes culturalmente,
que piense que la traducción es fácil. Es una tarea muy difícil. Es muy difícil precisamente por las diferencias que hay. Entonces, yo me incluyo ahora entre los relativistas y lo que voy a decir de ahora en adelante presupone esa postura teórica. Vamos a hablar un poco de la tipología. La tipología analiza diferentes lenguas para ver cuáles comparten las mismas estrategias para lograr un efecto comunicativo. La tipología más básica, más antigua que conocemos, es simplemente la tipología que tiene que ver con el orden de las palabras. Y cuando digo orden de las palabras, por las palabras entiendo simplemente sujeto, verbo y objeto. Sujeto, verbo y objeto. Las posibilidades lógicas son, por ejemplo, sujeto, verbo, objeto, o verbo, sujeto, objeto, o sujeto, objeto, verbo. Y luego hay tres más: objeto, sujeto, verbo, objeto, verbo, sujeto, y verbo, objeto, sujeto. Son las 6 posibilidades lógicas que hay. En realidad, hay muy pocas lenguas que tengan este orden o estos órdenes con el objeto antes del sujeto. No pasan de un 1% de las lenguas del mundo. En cambio, el restante 90 y pico % tiene estos órdenes. Ahora estamos hablando de órdenes básicos. No es una cosa rígida. Por ejemplo, en español es una lengua de tipo sujeto, verbo, objeto. SVO. Juan vendió el perro, por ejemplo. Pero eso no implica de ninguna manera que solo ese orden ocurre en español. Por ejemplo, Tomás ya conoció esa casa. Sujeto, verbo, objeto. Esa casa ya la conoció Tomás. Objeto, verbo, sujeto. Esa casa ya Tomás la conoció. Objeto, sujeto, verbo. Hay 3 opciones distintas. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que el orden más básico, el orden canónico, es Tomás ya conoció esa casa. Entonces, en ese sentido, ese es el orden básico del español. Cuando cambiamos ese orden, lo hacemos con alguna finalidad. Es una forma que tenemos de advertir al oyente o al lector, según el caso, que en esta oración yo estoy comunicando algo además del hecho de que Tomás ya vio una casa. Normalmente el sujeto de la oración es también el tema de la oración. Si decimos Tomás ya conoció esa casa, estamos hablando de Tomás y algo que Tomás hizo. Pero si no queremos que Tomás sea el tema de la oración, sino si queremos, por ejemplo, que el objeto sea el tema, eso lo podemos lograr adelantando el objeto. Esa casa ya la conoció Tomás. Ya estamos hablando de la casa, no de Tomás. Estamos diciendo lo mismo, solo que ahora estamos hablando de la casa, no de Tomás. Entonces, cuando cambiamos el orden, hay consecuencias. Esas consecuencias son pragmáticas. Bueno, lo que sucede demasiado a menudo es que un traductor ingenuo, hay que recordar que en el caso mío, cuando estoy trabajando con lenguas indígenas, con mucha frecuencia los traductores son personas que han cursado tal vez 3 años de primaria. Entonces no son personas muy sofisticadas, por lo general. Hablan además idiomas que han sido despreciados desde hace siglos por sus conciudadanos no indígenas. Entonces el español tiene para ellos un gran prestigio, mientras que su propia lengua carece de prestigio. A veces les produce hasta vergüenza, aunque ya están saliendo un poco de eso. El caso es que se ponen a traducir, ven el versículo en español, porque traducen del español. Y la tendencia siempre es
a hacerlo palabra por palabra. Por más que se le diga que no, lo más normal del mundo en la traducción es hacerlo palabra por palabra. Entonces, ¿qué sucede? Van reproduciendo el orden básico del español, aunque no coincida con el orden básico de su propia lengua. Ahora, muchas veces las lenguas de ellos también permiten otros órdenes, pero no son los órdenes básicos. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver traducciones que suenan un poco así. Esto es un invento mío, es una traducción imaginaria que hice yo de una lengua que tiene el orden sujeto, objeto, verbo al español, y lo he hecho servilmente siguiendo la sintaxis de la lengua fuente. Escuchen cómo suena. Ayer con Juan hablé, que viene mañana, dice, pero usar tu carro no quiere. Las camisas te las va a traer. ¿Verdad? Ahora, no son oraciones incorrectas. Lo que es incorrecto es esa sarta de oraciones, unas tras otras, con ese orden básico, con ese orden de palabras. Mucho más normal sería algo así. Ayer hablé con Juan. Dice que viene mañana, pero no quiere usar tu carro. Eso suena normal ya, estamos hablando de Juan. En este caso estamos siguiendo el orden básico de otra lengua. En esa lengua eso sonaría bien, en español no suena bien. Entonces, si estamos informados sobre la tipología de la lengua de la que estamos traduciendo y la lengua a la que estamos traduciendo, entonces sabremos desde un principio, bueno, la lengua fuente tiene orden básico, sujeto, objeto, verbo. Yo estoy traduciendo a una lengua que tiene orden básico, el sujeto, verbo, objeto. Entonces, cuando en la lengua fuente yo veo este orden, en la lengua receptora tendré que poner este orden para que suene bien. En la tipología se habla de universales lingüísticos. Hay algunas cosas que son universales. Todas las lenguas tienen consonantes, todas tienen vocales, todas tienen palabras que se parecen a los verbos, todas tienen palabras que se parecen más o menos a los sustantivos, etc. No siempre son clasificaciones tan claras como en castellano, pero tienen palabras más o menos parecidas. A veces el linde entre verbos y sustantivos no está tan claro como en español, pero tienen algo parecido por lo menos. Los universales que son más interesantes, sin embargo, son los que se llaman universales implicacionales, porque tienen esta forma. Si esta lengua tiene A, también tiene B. Por ejemplo, si una lengua tiene el orden VSO, verbo, sujeto, objeto, entonces sabemos que tendrá preposiciones. Si tiene el orden SOV, sabemos que no tendrá preposiciones, sino posposiciones. Por ejemplo, en el español tenemos en la casa, ahí está la preposición. En Quichua, que es una lengua tipo SOV, no tenemos en la casa, tenemos wasipi. Wasi es casa, pi es en, casa en. Pero eso no es muy interesante para el traductor. Muy pocos traductores serían capaces de empezar a poner posposiciones solo porque la lengua fuente las tenga. Pero este tipo de información nos puede dar más información que sí es interesante. Por ejemplo, el bribri aquí en Costa Rica es una lengua tipo SOV, sujeto, objeto, verbo. Ellos dicen, por ejemplo, Juan el perro vio, Juan la casa quemó, en lugar de Juan quemó la casa. Noté hace algunos años que en bribri, cuando expresan causa y efecto, tiene que aparecer siempre la causa primero y después el efecto.
Yo no me di cuenta en ese momento que eso se debía al hecho de ser una lengua SOV. No me di cuenta en ese momento. Pero sí me parecía muy interesante. Por ejemplo, en Bribri no se puede decir, Juan se enfermó porque tomó agua contaminada. Eso en Bribri sería incomprensible. Hay que decir, Juan tomó agua contaminada, por eso se enfermó. Primero la causa y después el efecto, y nunca a la inversa. En lenguas tipo SVO, como en español o inglés, ambas construcciones son posibles. Muy frecuente decir en español, por ejemplo, llegué tarde porque se me varó el carro. En Bribri habría que decir, se me varó el carro, por eso llegué tarde. Pues hay un lingüista que trabaja con Wycliffe en Nueva Guinea, en traducción de la Biblia. Es un excelente lingüista y está trabajando con una lengua que se llama Amele. Es una lengua tipo SOV. Él también descubrió que Amele tiene que colocar primero la causa y después el efecto. Y descubrió otra serie de cosas que tenían que aparecer en un orden así específico, diferente de otras lenguas. Hay una larga lista que él publicó, esas cosas que tienen que aparecer en un orden dado y no en otro orden. El más interesante, sin embargo, es la forma en que en esa lengua construyen argumentos o estructuran la argumentación. Lo que importa aquí, en realidad, ahora sabemos, es más el orden del objeto y el verbo, y menos el sujeto. Entonces, el griego es una lengua en la que el verbo va antes del objeto normalmente. Y el Amele es una lengua en la que es objeto-verbo, verbo al final. Bueno, él descubrió que las lenguas de tipo verbo-objeto arman sus argumentos en forma deductiva, es decir, primero expresan la tesis y después la argumentación. Mientras que las lenguas de tipo objeto-verbo hacen lo contrario, expresan la argumentación en forma inductiva. Primero ponen los argumentos y al final la tesis. Ahora, cuando escribimos artículos académicos, por ejemplo, es muy común que al principio digamos algo así. Pero en este artículo espero demostrar esto y esto y esto y esto, y lo voy a hacer de esta manera. Primero voy a aducir que esto, y en segundo lugar esto otro, y esto otro, y esto otro. Después procedemos a hacerlo. En Amele eso no se entendería. Primero ellos ponen la tesis, los argumentos, y después la tesis. Entonces, los traductores, lógicamente, estaban traduciendo del griego ellos y seguían, pues, la argumentación típica de San Pablo. Y claro, las epístolas están repletas de argumentación. Y Pablo, como buen occidental que es, pone su premisa y después la defiende con argumentos. Los lectores o revisores de la traducción Amele empezaron a leer la traducción para ver cómo estaba y llegaban a una tesis y no entendían. Echaban marcha atrás en busca de los argumentos y no aparecían. Y no aparecían porque venían después. Entonces, este lingüista, John Roberts, comprendió que para que esa traducción fuese inteligible para los lectores Ameles, tendrían que reestructurar totalmente toda la argumentación paulina y otros casos también en el Antiguo Testamento, poniendo primero los argumentos y al final la tesis. Ahora, claro, eso implica reordenar montones de versículos. Por ejemplo, en griego la tesis aparece en el versículo 6 y después de 7 a 20 tenemos argumentos, pues en Amele el 6 tendría que ir después del 20 para que fuera entendible. Y es justamente lo que tuvieron que hacer.
reestructurar totalmente todo lo que era argumentación para poner primero los argumentos y después la premisa. Bueno, eso es un hecho tipológico. Ahora, cuando empezamos una traducción a una lengua de tipo objeto-verbo, como el quechua, por ejemplo, ahora sabremos que cuando estemos traduciendo argumentación, tendrá que ir primero la argumentación y después la tesis, a la inversa de lo que aparece en el texto bíblico. Si no, no se va a entender. Entonces, es un caso muy interesante de cómo la tipología nos ayuda hoy a evitar ese tipo de escollos. La sociolingüística es fascinante. La sociolingüística, ya lo dijimos, estudia el lenguaje inmerso en el contexto social. La Biblia está llena de contextos sociales, así que esperaríamos que la sociolingüística tuviera mucho que ofrecerle a la traducción de la Biblia. Hay gente que habla con diferentes estilos en la Biblia. ¿Cómo podemos reconocer esos estilos? ¿Y cómo se pueden reproducir en la traducción? El estilo que se usa en la poesía es bien distinto del estilo que se usa en narración, por ejemplo, o la argumentación. Entonces, si estamos conscientes de eso, podemos buscar las características de cada estilo y buscar su equivalente en la lengua receptora. Una cosa que estudiamos en sociolingüística es la deixis social. Si tienen el librito, Descubre la Biblia, ahí aparece un artículo mío y creo que hablo un poco de esto en ese artículo. La deixis social es la gramaticalización o la expresión gramatical de las relaciones que hay entre los hablantes y oyentes. Ustedes saben que en español hay una diferencia de dos niveles. Está el tú y el usted, o en algunos países el vos y el usted. Cada vez que hablamos con alguien, hay que escoger o el tú o el usted, o el vos y el usted. No hay término neutro. Siempre hay que escoger. Cada relación se define obligatoriamente en español como una relación del tú o del usted. Relación de intimidad o solidaridad, o una relación de distancia y de falta de solidaridad. No más remedio. Así hay muchas lenguas en el mundo y muchas tienen más niveles, más niveles de relación. Puede haber 5 o 6 niveles y no solo 2, como en español. A pesar de que esto es un aspecto absolutamente obligatorio de la gramática del español, y aunque parezca increíble, ninguna traducción de la Biblia en español toma en cuenta ese hecho hasta la publicación de la versión popular. Lean ustedes cualquier otra versión, Reina Valera, cualquiera de las católicas anteriores o actuales, y verán que todo el mundo se habla de tú. No importa la relación que haya entre los interlocutores, no importa que esté hablando un rey con un siervo, no importa que sean enemigos. Y tenemos casos tan inauditos como, por ejemplo, la mujer samaritana, que es una mujer en una cultura semítica. Eso ya de por sí implica poco estatus social. Además, es samaritana y hablando con un judío. Y sin embargo, no duda en hablar de tú a Jesús. Eso es muy poco natural. Cuando ignoramos ese hecho del español, lo que sucede es que distorsionamos las relaciones. Si todos se hablan de tú, damos la impresión de que todos se conocían, todos eran amigos, todos tenían una relación íntima, ¿verdad? Y ocultamos completamente las relaciones normales que había entre ellos. ¿Y eso por qué se hizo? ¿Por qué ninguna traducción en español tomó en cuenta la diferencia entre tú y usted? Por la sencillísima razón de que no lo hacen las lenguas bíblicas.
Entonces, nuevamente vemos un caso en donde la estructura de la lengua fuente influye en la estructura de la lengua receptora. Eso sucede constantemente. Y es un ejemplo en donde ocurrió durante muchos siglos y en muchas traducciones. Prevaleció aquí la estructura de la lengua bíblica sin no la del español. Voy a hablar un poco de la pragmática. Dijimos antes que la pragmática es el estudio del impacto del contexto sobre el significado. Vamos a hablar hoy de un aspecto diferente de la pragmática, sin embargo, que es el estudio de los actos de habla. Hace algunos años, un filósofo del lenguaje británico, James Austin, publicó un librito titulado ¿Cómo hacer cosas con el lenguaje? Ese librito produjo una revolución en la pragmática, porque Austin nos hizo ver que cuando hablamos y escribimos, no solo decimos algo, sino que también hacemos algo. ¿Qué cosas hacemos cuando hablamos? Prometemos, imploramos, acusamos. Aquí tengo una lista que se me ocurrió hoy. Prometemos, advertimos, preguntamos, insistimos, sugerimos, proponemos, absolvemos, sentenciamos, nombramos, afirmamos, negamos, pedimos, rogamos, solicitamos, ordenamos, certificamos, dedicamos, juramos, aclamamos, concedemos, concluimos, nos quejamos, alabamos, amenazamos y acusamos. Y hay seguramente 1000 ejemplos más. Y se llaman verbos de actos de habla. A la hora de traducir, habría que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que, aunque las dos lenguas, la lengua fuente y la receptora, tengan un montón de verbos de actos de habla, de ninguna manera podemos suponer que por eso coincidan. Cada lengua tiene su propio inventario que pertenece a su propia cultura, que responde a necesidades de esa cultura. Otras culturas tienen otros actos de habla diferentes. Y la segunda cosa es que hay muchas lenguas que tienen muy pocos verbos de actos de habla. Por ejemplo, las lenguas mayas en general tienen pocos verbos. Tienen, por ejemplo, decir, tienen contar y preguntar y un puñado más y ya. Entonces en maya no hay forma de decir, por ejemplo, amenazar. No hay forma de decir muchas cosas de esas. En Cachiquel, hace unos meses, me di cuenta de que estaban usando el mismo verbo para traducir, ofrecer y prometer. Entonces hablé con los traductores durante una mañana para ver qué estamos diciendo aquí con este verbo. Y me convencí de que el verbo que tienen ellos en Cachiquel está, digamos, equidistante entre prometer y ofrecer. No significa exactamente ni prometer ni ofrecer, sino es algo intermedio. Es la única forma que tienen de decir prometer y ofrecer. Entonces usan ese verbo en ambos casos. El problema con eso es que al usar ese verbo para traducir prometer, tienen un grado menor de compromiso que prometer. Entonces me pregunto yo, cuando hablamos de las promesas de Dios, que son inquebrantables, que siempre cumple, si usamos un verbo que implica un grado menor de compromiso, ¿qué estamos implicando con eso? Estamos sugiriendo tal vez que Dios cumple sus promesas casi siempre, o algo menos que siempre, ¿verdad? No sé, no estoy seguro. Pero es todo lo que tenemos, es ese verbo, y tenemos que usarlo. Hay un verbo en griego, kauhaomai, que me ha causado mucha angustia. Es un verbo que según los diccionarios griegos significa jactarse o vanagloriarse.
En inglés lo traducen con el verbo boast, casi siempre. Y sin embargo, leo pasajes bíblicos en los que ese verbo simplemente no parece calzar. Cuando uno se jacta, está hablando de sí mismo y está hablando bien de sí mismo. De sí mismo, de lo que ha hecho, de lo que tiene, etcétera, etcétera. Pero muchas veces Pablo usa el verbo kauhaomai en una forma que está hablando de otro, o incluso de cosas que no deberían producir jactancia en una persona, sino todo lo contrario. Cuando estaba trabajando con los garífunas hace varios meses, nos encontramos con que ellos habían traducido del español jactarse o vanagloriarse, un verbo garífuna que se parece a ese verbo. Pero también estaban de acuerdo en que no calzaba en muchos contextos. Y me puse en contacto con el autor de una disertación doctoral sobre este verbo, nada más, kauhaomai en San Pablo. Y él había comparado el uso de este verbo en Pablo con el uso en la Septuaginta, con el uso en el griego clásico, por ejemplo. Y había demostrado en su tesis doctoral que kauhaomai no significa exactamente jactarse, al menos no significa solamente jactarse. También significa, por ejemplo, regocijarse, alegrarse, por ejemplo. Y cuando yo leí eso, ya un montón de casos problemáticos se me aclararon. Y lo que tuve que reconocer fue que kauhaomai no significa exactamente, como verbo de acto de habla, no significa exactamente lo mismo que jactarse o vanagloriarse, ni boast en inglés. Ahora, aquí tengo un pasaje de Romanos 5:2, Reina Valera 60. Dice, por quien, Jesucristo, también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Punto. Ahora viene la versión del 95. La traducción sigue exactamente igual, pero han agregado una nota al pie de la página que dice, a veces se usa también con sentido de alegrarse, etcétera, etcétera, aunque no han cambiado la traducción. Ahora consulté la nueva versión internacional y traducen así. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tiene mucho más sentido así. Entonces siempre hay que recordar que no podemos suponer que un verbo en griego deba traducirse siempre por un mismo verbo en español o en inglés o en cualquier otra lengua. Ese cambio en la teoría es crucial. Si vemos, por ejemplo, la Reina Valera o la versión del rey Jaime en inglés, traducen una misma palabra griega siempre por la misma palabra en español o inglés. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de por qué eso no debe hacerse. No son la misma palabra siempre. La palabra sarx en griego tiene muchos sentidos, además de carne. Pero en español, versiones antiguas, se tradujo siempre sarx por carne. A veces significaba, por ejemplo, alguien de mi propio grupo étnico. A veces significaba la humanidad frente a lo divino. Muchos sentidos diferentes, pero siempre aparece como carne. En inglés, flesh. Nos obliga a reinterpretar esas palabras en español y en inglés. Entonces, es crucial comprender que este verbo no es igual al verbo en inglés o en español, y hay que traducirlo en cada caso según su sentido en ese contexto específico. Bueno, una cosa más, y voy a terminar. Estas palabras de actos de habla, o estos actos de habla,
no siempre se ejecutan igual. Por ejemplo, yo puedo decir, páseme la sal. Es un imperativo pelado. Páseme la sal. Normalmente en español y en inglés no lo diríamos de esa manera, sino diríamos algo así, como, ¿me puede pasar la sal, por favor? ¿O sería tan amable de pasarme la sal, por favor? ¿O quiere pasarme la sal, por favor? Algo así. Evitamos en general el uso de imperativos pelados, así. Suenan muy, muy duros. Sin embargo, por ejemplo, en polaco, que es otra lengua europea, nunca hacen peticiones de esa manera. Un polaco que estudiara español o inglés, al toparse con la pregunta, ¿me podría pasar la sal, por favor?, tendría que aprender no solamente qué significa la oración, sino que también tendría que aprender que es una petición indirecta. Entonces, muchas veces las lenguas tienen formas distintas de ejecutar actos de habla. Hay que asegurarse entonces de que en la lengua receptora estemos expresando un acto de habla en la forma en que se hace en esa lengua. Muchas veces he pensado en la respuesta que da Jesús cuando le preguntan si Él es el Mesías. ¿Qué dice? Tú lo has dicho, o tú dices que soy. Cosas así. Casi parece estar negando, o al menos no quiere comprometerse mucho. Sin embargo, los judíos de su época lo entienden como una afirmación y se enojan más con él. ¿Para qué más testigos? Ya confesó. Eso lo que significa entonces es que tú lo has dicho, o tú lo dices. En esa cultura se entendía muy probablemente como una afirmación, aunque no nos suene a afirmación a nosotros. Entonces es otro aspecto más de los verbos de acto de habla. No solo hay que ver si existe en otra lengua, sino en qué forma se ejecuta. Hay una lingüista polaca que se llama Anna Wierzbicka, que estudia precisamente esto, y ella tiene un libro que se llama Semántica Transcultural. El primer capítulo de su libro se titula Alma, Corazón y Espíritu. Entonces analiza exactamente qué significan esas tres cosas en 5 o 6 culturas distintas. Es fascinante, por ejemplo, ver que en ruso tiene una palabra para alma, pero no la usan cuando la usamos en inglés, por ejemplo. Ella traduce del ruso al inglés unos pasajes de unas novelas rusas. Como ellos usan alma, suena rarísimo en inglés. En Cachiquel tienen 2 palabras, no 3. Tienen ánima, de español, que siempre va con algún prefijo posesivo como ránima, etc. Mi alma, tu alma. Y luego tienen la palabra kush, que es una palabra nativa del Cachiquel. Cada vez que me topo con ánima o con kush, les pregunto, ¿aquí en lugar de kush podemos poner ánima? Ah, no. O aquí en lugar de ánima, ¿calzaría kush? No, jamás. Lo que sucede es que a veces cuando decimos alma en español, ponen ánima y a veces ponen kush. Entonces yo sinceramente no sé qué diferencia hay para ellos entre ánima y kush. Solo sé que ellos saben. Pero a veces traducen espíritu por una cosa y a veces por la otra, y alma también. Y así que yo no sé realmente qué es lo que ellos entienden por ambas palabras. Hemos conversado mucho sobre esto. Me dicen que significa algo así como el ser interior de uno, ¿verdad? Esa parte que no muere. Pero hay una diferencia entre ánima y kush que no han sabido explicarme. Y yo estoy confiando mucho en ellos, en que saben lo que están haciendo ahí. Pero eso es muy interesante. Incluso tengo un colega en Sociedades Bíblicas Unidas que ha publicado un artículo sobre diferencias en la concepción de alma, por ejemplo, entre ambos testamentos de la Biblia. El concepto de los antiguos hebreos en
contraste con el de los cristianos del siglo I? Es una buena pregunta y cada vez que empiezo una traducción nueva, tiemblo un poco al pensar en ese problema.